Buenos días entonces, hoy viernes 25 de junio, estamos de lleno con momento angular para la última práctica, la práctica 11. Ya se subió a la página de la materia y de nuestro campus. Verán que tiene dos partes, una primera parte de momento angular de partículas, que es lo que hacemos hoy, y otra parte de momento angular de cuerpo rígido, que es lo que hacemos el lunes. El grueso de la práctica está en la segunda parte. Y estaríamos con esa teoría el lunes. Hoy es la clase 27 entonces y hablamos de momento angular, cosa que ya introdujimos la vez pasada. Introdujimos en la clase anterior. El momento angular o cantidad de movimiento angular, ya les tiene que sonar la letra L, es un vector y se define, entonces repasamos rápidamente, para el movimiento de cualquier partícula. Primero para una partícula, con L minúscula. Después será para sistemas de partículas con mayúscula, como venimos trabajando. Entonces, trabajamos como siempre con algún sistema de referencia. Inercial, le pongo SI. Y vemos una partícula de masa M en algún lugar, moviéndose con una velocidad, digamos V, para aquel lado, no se me ocurre dibujarlo. Y respecto de un punto, que puede ser el origen o no, lo quiero dibujar más en general, después si uno quiere poner el origen acá, pero respecto a algún punto, que llamo O, que es el punto de observación, miramos, la idea es que un observador acá mira la partícula, la ve con esta posición, que llamo RO. Eso es para insistir que estoy tomando la posición respecto de un punto O. Todo lo que hagamos es respecto del punto donde miramos. Así que, si bien no siempre se usa la notación, yo voy a anotar L sub O para decir momento angular respecto de O. Y el momento angular de esta partícula se define como un producto vectorial de la posición de la partícula, RO, respecto del punto de observación, por la cantidad de movimiento de la partícula. P, vector, donde P por supuesto es masa por velocidad. Así que esto enseguida lo podemos escribir como que el momento angular de la partícula respecto del punto O de observación es RO por M por B, donde voy a poner la velocidad acá como vector y la masa, que es un escalar, más típico ponerlo acá adelante. Masa por posición de observación por velocidad, donde este por es el producto vectorial. Y se tienen que acostumbrar por a pensar en producto vectorial. Y el producto vectorial es algo que hay que pensar sí o sí en tres dimensiones. Entonces, hablamos de producto vectorial varias veces en la materia y ahora es donde más fuerte se va a usar. Por lo cual yo quería compartirles la pantalla para motivarlos, que no se puedan negar a ver el apunte que tenemos subido desde la clase 1 de vectores y lo volví a subir en la práctica 5 en la unidad 5, cuando hicimos velocidad angular como vector. Quiero compartir entonces, a ver si puedo así, esta pantalla. ¿Ok? Tenemos un apunte del producto vectorial donde rápidamente ustedes hacen cargo de esto. Pero el producto vectorial es algo que se define en el espacio en tres dimensiones, y si tienen dos vectores, A mayúscula y B mayúscula, cada cual con sus componentes, AX, AI, AZ, BX, BY, BZ, el producto vectorial es un nuevo vector que se define con esta cuenta, donde cada componente del resultado, es un producto cruzado de componentes de A y B. Y a partir de esa definición matemática, algebraica, déjenme decir, se deducen un montón de propiedades. Y nosotros vamos a trabajar ahora sobre todo con las propiedades. Entonces el primer ejercicio de la práctica les pide que hagan esta cuenta y que la interpreten. Se hace, lo ven acá, y las propiedades que sacamos son, el resultado es un vector, así que hay que entender como flecha qué módulo tiene, qué dirección y qué sentido tiene. Y cuando hagan las cuentas, tiene varias propiedades. Por ejemplo, que es anticonmutativo, A por B y B por A no son lo mismo, dan resultados opuestos. Que sí se puede multiplicar por un escalar y asociar,
que sí se puede distribuir el producto respecto de la suma, también de la resta, que hay fórmulas particulares para cuando hacemos un doble producto vectorial. Si hago B por C primero, que es un vector, y hago A por ese resultado, esto se puede escribir en términos de productos escalares, y esa fórmula está piola y la vamos a usar. Y después, sobre todo, que el producto vectorial, bueno, si A es 0, A por B, si A es 0 o B es 0, más vale que da 0. Y si A y B son paralelos, o forman un ángulo de 180 grados, que decimos antiparalelos, el producto también da 0. Que el producto vectorial da 0 es una señal de paralelismo entre A y B. Y si A y B son no nulos y no son paralelos, entonces siempre que los dibujen, A y B definen un plano en el espacio. Bueno, el módulo del producto vectorial se puede calcular como módulo de A por módulo de B por seno del ángulo que forman, que está dibujado acá. Se demuestra acá en este apunte, sale, en los cursos de matemática. Y por otro lado, el resultado A por B, que estamos discutiendo, es perpendicular a A y también es perpendicular a B. Entonces, en un dibujo tridimensional, necesitamos 3 dimensiones para dibujar esto. A y B, los que multiplico, me los imagino en qué plano están, y el producto vectorial está perpendicular a ese plano. Se sale del plano. Si yo dibujo A y B en el pizarrón, el producto se sale del pizarrón. ¿Para un lado o para el otro? ¿Y para cuál de los dos lados? Es el sentido. O sea, la dirección es perpendicular y el sentido es para qué lado. De estos dos. Y eso lo hacemos con la regla de la mano derecha. Entonces acá se discute que se pueden hacer sistemas derechos, se pueden hacer sistemas izquierdos, pero vamos a usar sistemas derechos. En el cual, sistema derecho. Si estiro la mano así como está dibujada acá, estiro los dedos en la dirección del versor Y, por decir el eje X, y acomodo la mano como para cerrar la mano sobre el versor J, sobre el eje Y, el resultado me da en la dirección K. Y está hecha la cuenta más arriba, que el producto vectorial del versor Y por el versor J da el versor K. Y la mano derecha me dice, entonces, con el pulgar queda apuntando para el lado del resultado. Entonces vamos a usar mucho la regla de la mano derecha para ver el dirección y sentido del producto vectorial. Entonces módulo lo sacan con módulo de un vector que multiplico por módulo de otro por seno del ángulo que forman. Y se hacen el dibujo y distinguen cuál es el ángulo y ponen el seno. Y dirección y sentido con la regla de la mano derecha, con un dibujito de este tipo. No sé, tengo mucho más acá, terminan de verlo. Acá estaría en general la receta de cómo es la regla de la mano derecha. Tengo que acomodar la mano derecha de tal manera que al cerrar A sobre B, con los dedos cierro A sobre B, vuelco A sobre B, como dice acá, entonces el pulgar me da la dirección del producto. Eso es fundamental que nos entendamos para seguir estas clases. O sea, para seguir todo lo que sea momento angular, sí o sí, hay que manejarse con el producto vectorial. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí tienen que decir. ¿Sí? Y si no lo tienen claro, tienen que ir ya a mirarlo. Entonces, en este dibujo de pizarrón, la regla de la mano derecha me dice que si... Bueno, perdón, una cosa más. Acá RC, RO lo dibujamos desde O hasta donde está la partícula. Siempre, vector posición. Y la velocidad la dibujamos encima de la partícula, no la dibujamos acá. Entonces, para armar el producto como dos vectores con el mismo origen, como se ve en el apunte, la idea es prolongar RO. Y como volver a dibujarlo acá. Entonces, el ángulo entre RO y B es este ángulo. Y el módulo del momento vectorial, perdón, del momento angular, leído de acá, es la masa, que es positiva, por el módulo de R0, por el módulo de la velocidad de la partícula respecto al sistema inercial, por el seno del ángulo φ que está dibujado acá. Y se puede ver que si φ es igual a 0, el producto da 0, porque el seno de 0 es 0. Si la velocidad apunta como RO, el producto vectorial da 0, el momento angular da 0. Si la velocidad apunta justo en contra de RO, también 180 grados el ángulo, el seno vuelve a dar 0. Entonces esto da no nulo solamente cuando el vector velocidad está yendo para un lado o para el otro respecto de RO. Por eso es que L, lo que les conté la vez pasada,
L, momento angular, sirve para hablar de rotación respecto del punto O. Si la velocidad tiene una componente que me tira para un costado o para el otro respecto de la línea de RO, estamos hablando de que la partícula gira, aunque sea instantáneamente, no que va a dar una vuelta, pero que está como girando respecto de RO en ese dibujito, en esa foto. Entonces, así es el módulo, y la dirección y sentido, bueno, dirección perpendicular al plano donde están RO y B, y sentido con la regla de la mano derecha. Sí, por favor. O sea, el movimiento angular sería para describir movimientos que no son estrictamente circulares, sino que son una rotación desde un punto. Sí, con total generalidad. Esto puede estar yendo en línea recta, ahora hacemos un ejemplo. Puede estar yendo rectilíneo o uniforme. Pero si yo lo miro desde acá y lo veo pasar, es como que lo veo que yo tengo que girar la cabeza para acompañarlo. ¿Sí? No me puse acá en la cámara. O sea, si me pongo acá y miro la partícula que va para allá, tengo que girar la cabeza para acompañarla. Ese giro es el que describimos muy en general como aspecto rotacional del movimiento. O como que hay una rotación. ¿Sí? No solo movimiento circular. Bien, entonces esta cantidad diseñada así, les conté la vez pasada, sirve para hablar de rotación. Y entonces, dirección de este producto perpendicular al pizarrón y sentido, mano derecha como RO, me lo llevo acá que es más cómodo, cierro sobre B, pulgar para afuera. Este producto está dando hacia afuera del pizarrón. Y eso es fundamental que lo puedan hacer sin confundirse con facilidad. Hacia afuera del pizarrón. Entonces, habría que dibujar esto en 3 dimensiones para tener la componente que sale del pizarrón. Es difícil dibujar en 3 dimensiones. Como la mayor parte de los problemas que van a hacer son movimientos en el plano, el momento angular va a salir para afuera o va a entrar para adentro del pizarrón, y entonces hay que indicar para afuera o para adentro, eso es lo que me falta. Y una forma piola de hacerlo es dibujar un redondelito con un puntito que es como ver una flecha de punta. Si fuera al revés, dibujaría un dibujito con una cruz que es como ver la cola de una flecha. Y esto sería, lo dibujamos así, si fuera hacia adentro. Entonces les recomiendo y voy a usar estos dibujitos para decir si el momento angular apunta para adentro o para afuera. ¿Cómo sería para que ande para adentro? Y tendría que viajar para este lado. Si la velocidad fuera, para este lado, estaría girando como en otro sentido, ¿no? La regla de la mano derecha me dice, mira, te tenés que ubicar así para tirar R0, cerrar sobre B, y te quedó el pulgar para adentro. Cerrar y pulgar para adentro. ¿Okay? Entonces, se dibujaría con A. Bueno, foto es un momento angular LO hacia adentro. Y la otra foto que vuelvo a hacer, entonces, si girara para aquel lado, sería momento angular hacia afuera. Y lo dibujamos ahí. ¿Sí? Otra pregunta es, ¿dónde dibujo el momento angular? Y es el ejemplo más típico que tenemos que no está claro dónde dibujarlo. Recuerdan que los vectores los dibujamos donde nos gusta para verlos mejor. Se pueden dibujar en cualquier lado. Hay gente que dibuja el momento angular encima del punto O, y esta flechita hacia afuera se interpreta como el eje de rotación. Si esto se está moviendo en el plano, es como que gira alrededor de este eje. Y hay gente que lo pone encima de la partícula, como gusten. A mí me gusta más pensarlo acá. Pero lo dibujé suelto. Suelto, está bien, no importa dónde. O sea, ustedes tienen que interpretar como eje de rotación respecto al punto O, pero lo dibujan donde gusten. Si tengo... Ok. No sé, vamos a poner otro color, rojo, para poner que es el nuevo que estamos trabajando. Entonces,
Producto vectorial. Hay que hacerlo. Hay que imaginárselo. Módulo, dirección y sentido. Y con eso razonamos. Y el resultado es un vector. Apunta en cierta... Bueno, apunta. Habíamos escrito la vez pasada que el módulo de L0, esto lo copio nomás, el módulo de LO o L0 resultaba ser igual a la masa de la partícula por la distancia RO desde O hasta donde está la partícula, o sea, el módulo de RO. Pero piénsenlo como distancia, después no le pongo flechita y lo pienso como distancia. ¿Okay? M por RO cuadrado por el ángulo girado dividido el tiempo transcurrido en un instante, bueno, en un intervalo infinitesimal de tiempo. Que se podría llamar velocidad angular, pero no lo quiero anotar como velocidad angular porque no estoy hablando de rotaciones. Estoy hablando de que si esto se mueve y va de costado con respecto a RO, entonces en un diferencial de tiempo, esto habrá avanzado un diferencial de R, o sea, una distancia, un desplazamiento, perdón, cierta distancia con componente así para el costado, y entonces la posición de la partícula pasó de ser este RO al tiempo t a un RO nuevo al tiempo t más diferencial de t, y acá hay un ángulo girado. Ese angulito girado es el que estoy llamando diferencial de θ, y digo que ese ángulo girado respecto al tiempo transcurrido se relaciona con el momento angular, vía la masa de la partícula y vía la distancia de la partícula al punto O. Entonces, esta cantidad de LO con esta receta contiene la información de giro, o giro instantáneo, rotación, del movimiento de la partícula respecto del punto de observación. Vamos entonces con esto, definido la vez pasada, lo que no llegamos a hacer fueron ejemplos, y entonces déjenme vamos a hacer un par de ejemplos. Seguimos hablando de una partícula. Fíjense que lo que dibujé recién es desde O hasta la partícula, ni siquiera hacía falta referirse al sistema de referencia, a los ejes. Entonces voy a dibujar más en el aire, como uno. O sea, voy a dibujar el punto O y la partícula y cómo se está moviendo. Y si uno... o sea, no voy a insistir en dibujar cuál es el eje X y cuál es el eje Y. No porque me olvide, sino porque lo que uno escribe con vectores vale en cualquier sistema de ejes cartesianos. Si está bien escrito con vectores, entender cuánto mide y para dónde apunta el vector es lo fundamental. Y como lo vamos a hacer mucho con la mano, con el castarra de la mano derecha, por ahí es más piola dibujar sin fijarse en los ejes, que cuando quieran los ponen, por supuesto. Entonces, primer ejemplo de una serie de ejemplos. Vuelvo a poner que la cantidad que calculamos es momento angular, masa por posición de la partícula respecto del punto O por velocidad. Entonces el primer ejemplo sería movimiento circular puro, que no es el único, insisto. Entonces, si tenemos un movimiento circular, tenemos una circunferencia, que es la trayectoria, tenemos un punto O que es el centro, tenemos un radio de la circunferencia, le pongo R mayúscula, y la partícula, cuando de masa m, que se mueve en movimiento circular, ustedes saben que tiene una posición respecto del centro, que es este vector RO, y una velocidad que siempre es tangencial. Movimiento circular obliga, bueno, la velocidad siempre es tangencial a la trayectoria, pero el movimiento circular obliga a que esta dirección tangencial sea perpendicular a este vector RO. ¿Sí? La velocidad tangencial en el movimiento circular es bien perpendicular. Entonces, el ángulo que tengo que dibujar en la fórmula de recién es de 90 grados. Voy a volver a poner acá para tenerlo presente que el módulo de LO del momento angular lo calculamos como la masa por el módulo de RO por el módulo de la velocidad por el seno del ángulo φ en general, y ahí está dibujado φ. Entonces, ¿cuánto vale el seno de 90 grados? 1. Lo más que puede valer el seno es 1. Lo más que tiene en rotación el movimiento es cuando la velocidad es perpendicular a RO, que creo que es bastante natural.
Digo, si la velocidad fuera hacia afuera, no tengo giro. Si fuera hacia adentro, no tengo giro. Pero si es bien de costado, tengo giro. Y si es bien de costado, está en que el seno de 90 grados vale 1. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto vale el módulo de LO acá? Vale directamente la masa por la velocidad, pongo sin flechita el módulo, por masa. Por velocidad, ya que lo puse, el módulo por RO, que es el módulo de RO, que es el radio de la circunferencia, R. Por 1, seno de 90 grados. ¿Y para dónde apunta? Regla de la mano derecha. RO es así, cierro sobre B, apunta hacia afuera. Entonces, dibujo el módulo en el pizarrón y dibujo el simbolito de que apunta hacia afuera. Y ahí lo tenemos visto. LO apunta hacia afuera. Y además, como es un movimiento circular, la velocidad tangencial en módulo la podemos escribir como omega por R. Y pongo valor absoluto de omega porque o módulo. Porque omega puede ser positivo o negativo cuando hacemos la convención horaria o antihoraria. O lo puedo pensar como vector cuando pienso omega como vector. Entonces módulo es lo que va acá cuando hago... O sea, si pongo B igual a omega por R, me olvido mucho de si omega es positivo o negativo, no quiero pasar por eso. Entonces, para escribirlo bien, módulo de la velocidad es módulo de omega por R. Entonces, este momento angular en módulo vale... bueno, como B es módulo de omega por R, me queda M por R... Bueno, lo escribo despacito. Por módulo de omega por R por otro R que había. Entonces esto es M radio de la circunferencia al cuadrado por el módulo de la velocidad angular. Y ya que estamos, pongo velocidad angular con flechita. Vamos a volver a conversar de eso. Entonces, esta pinta básica, el movimiento circular más sencillo, está interesante. Primero para ver las unidades. Hay mr cuadrado por velocidad angular. Por supuesto que las unidades las leemos de acá. Kilogramo por metro sobre segundo. Y entonces acá tenemos kilogramo por metro por 1 sobre segundo, porque la velocidad angular la puse en radianes, para usar esta fórmula. Y esta pinta de masa por r cuadrado multiplicado por velocidad angular, la vamos a ver repetida todo lo que sigue del curso. O sea, todo lo que sigue este tema. Así que es un ejemplo que quiero mencionar. Este m por r cuadrado, en algún momento lo vamos a definir, bueno, con mucha generalidad, pero es la semilla o el inicio o el primer ejemplo donde puedo hablar de momento de inercia. No quiero decir que lo definí todavía, pero esto que apareció en este ejemplo, en general va a ser el momento de inercia y acá ya se ve. Sí, ¿preguntas? ¿Me pareció escuchar? Bien. Entonces, este ejemplo es importante, no sé, para dejarlo anotado, digo, esto será, cuando avancemos en la teoría, el momento de inercia. Pero un ejemplo bien sencillito ya tengo ubicado, un producto de masa por distancia al eje, o al punto de donde miro la rotación, al cuadrado. Bien, otro ejemplo, bueno, y esto puede ser acelerado o no acelerado, puede ser para un lado o para el otro, o sea, si gira para este lado, me dio LO apuntando para afuera. Si girara para el otro lado, me dará LO apuntando hacia adentro. Entonces, ya se ve una relación entre las convenciones de giro. Déjenme limpiar un poquito acá. ¿Cómo trabajamos la velocidad angular en el movimiento circular? La trabajamos como la derivada del ángulo respecto del tiempo, o la trabajamos como el vector velocidad angular, que era el ángulo infinitesimal girado respecto del tiempo. Entre omega como ángulo plano respecto del tiempo y omega vector hay toda una relación desde ya. ¿Cómo era? Si uno usa un sistema de giro diciendo que omega es positivo para este lado y negativo para este lado, dice que el ángulo girado es positivo para este lado y negativo para este lado, resulta que cuando omega es mayor que 0, positivo, el giro hacia allá
me da L hacia afuera. Omega mayor que 0 me da el L momento angular hacia afuera. Y el giro negativo en esta convención, con velocidad para este lado, me da un L para adentro del pizarrón. ¿Sí? Entonces, si L, momento angular, va para adentro o para afuera del plano que estamos mirando, me dice si el objeto, la masa esta, gira para un lado o para el otro en aquella convención de horario o antihorario. Y es mucho más poderoso hablar de vectores que hablar de la convención horario-antihorario. Entonces los invito a pensar en para qué lado gira algo. En lugar de decir horario o antihorario, regla mano derecha, y si gira para allá, gira con L hacia afuera o con velocidad angular hacia afuera. Y si gira para acá, con L para adentro. ¿Sí? Y después, si ponemos un eje Z, o sea, si acá tenemos ejes X e Y en el plano, como siempre, y el eje Z es el perpendicular al plano, entonces el signo de la componente Z, positivo o negativo, para adentro o para afuera, tiene que ver con el sentido de giro en aquella convención de horario-antihorario. El sentido de L, momento angular, el signo que va a tener la componente de este L en el eje perpendicular a este plano, tiene que ver con si gira para un lado o para el otro. ¿Para dónde? Y siempre con la mano derecha. Algo que gira para allá, apunta L para afuera. Algo que gira para acá, apunta L para adentro. Eso se puede traducir entonces en signo de omega, cuando lo hablamos tipo ángulo plano, en sentido de LO, que es lo más sano de hacer, y en signo de la componente, LO, porque si pongo un eje positivo hacia afuera, digo, bueno, cuando apunta para afuera pongo componente positiva, y cuando apunta para adentro pongo componente negativa. Entonces, convención de signo y sentido de giro es todo un paquete que tienen que manejar en los distintos lenguajes. Bien. Otro ejemplo. Otro ejemplo es, ¿qué pasa si desde un punto O miro una partícula que viaja en línea recta? A ver. La partícula viaja en esta trayectoria, no sé, punteadita. Digamos que está por acá y tiene una velocidad así porque viaja en línea recta. Entonces, ¿cuánto vale el momento angular? Dibujo el RO que corresponde, hago la cuenta y el momento angular en módulo va a valer la masa de la partícula por el módulo de RO, que ya le voy a poner como RO sin flechita, ¿sí? Módulo, por el módulo de la velocidad por el seno del ángulo φ, que voy a dibujar entre RO entre la dirección de RO y la velocidad de la partícula. Siempre con el ángulo más chico, ¿no? O sea, no pego la vuelta por abajo, ¿no? No lo dije todavía, pero siempre vuelco RO sobre B en el ángulo que sea de menos de 180 grados. La forma más corta de él. Lo vuelco así. Bueno. ¿Cuánto vale esto? De alguna manera más vistosa. Si uno mira la distancia desde el punto O hasta la línea de la trayectoria esta la llamamos de distancia entre el punto de observación y la línea recta que viaja la partícula, resulta que RO por el seno de φ es esa distancia D. ¿Cómo se ve? Bueno, este es un ángulo de más de 180 grados, pero el seno de este ángulo es igual que el seno de este ángulo, porque los ángulos complementarios, ¿cómo se llama? Suplementarios tienen el mismo seno. Y si hago RO por el seno de este ángulo, me da esta distancia, cateto opuesto en este triángulo. ¿Sí? Entonces, M por D por B. Si miro esto, bueno, ¿y para qué lado apunta? RO por B apunta hacia afuera. Entonces, este movimiento que es rectilíneo, visto de esta posición con un eje perpendicular al pizarrón, es como que está rotando para aquel lado.
Y si uno va rastreando el RO en el tiempo, el RO va barriendo un ángulo, que es el que dibujaba ahí acá arriba, ¿sí? Y eso funciona, hay un giro de este RO, incluso cuando el movimiento es rectilíneo. No anoté por acá, pero estoy hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Y si uno mira esto en otro momento de la trayectoria, por ejemplo acá, tiene otro RO, la misma velocidad, otro ángulo, pero cuando hace el producto, este RO nuevo, por este ángulo nuevo, por el seno de este ángulo nuevo, vuelve a dar D. O sea, al cambiar el tiempo, esto no cambia. Si lo dibujo por acá, para terminar, pongo RO así, la velocidad así, siempre la misma porque es rectilíneo uniforme, el seno del ángulo en cuestión, el ángulo en cuestión es este, y acá se nota con un ángulo agudo, más lindo todavía, que este ángulo es igual que este, y que el módulo de RO por el seno de este ángulo es siempre esta distancia. Así que en este caso, LO, que podría depender del tiempo, desde ya, justo es independiente del tiempo. Se me acaba de cruzar, si las cosas dependen del tiempo. Por supuesto, la posición depende del tiempo, la velocidad depende del tiempo. Entonces, el momento angular que estamos calculando en general es función del tiempo. Yo estaba dibujando todo como si fuera una foto en un momento, y si lo hago en otro momento, por ahí me da otra cosa. Bueno, en este me acordé de hacer en distintos momentos del recorrido, que casualmente, no es una casualidad, después veremos los motivos, si la partícula viaja con velocidad constante, el momento angular de la partícula respecto del punto O es siempre el mismo. Y tiene que ver con la velocidad de la partícula y con la distancia a la cual pasa la recta de movimiento respecto del observador. ¿Sí? Si pasa más lejos, es más momento angular. Si va más rápido, es más momento angular. Si esta recta pasara por encima de O, o sea, si esta recta fuera así, el observador lo que vería es, bueno, D sería 0, ¿no? No habría momento angular. O sea, el momento angular valdría 0. ¿Qué significa? Que cuando la partícula se acerca, el observador no ve rotación. Ve que se le viene encima nada más. Y cuando la partícula se aleja, bueno, el observador no ve rotación, ve que se le aleja. No ve que la partícula vaya para un costado o para otro respecto de su punto de observación. Y eso es lo que significa que el momento angular sea 0. Que no hay rotación respecto del punto de observación. Y es fácil de ver, solamente sucede cuando, respecto del punto de observación, uno se aleja, la partícula se aleja o se acerca. O está quieta. Si se mueve de costado, ya hay momento angular no nulo. El momento angular nos dice entonces con su módulo cuánto movimiento hay de costado respecto de donde yo estoy mirando, a donde está la partícula, si hay movimiento de costado o no. Y eso es lo que decimos si hay giro o no. Y funciona, vamos a este ejemplo, no solo para un movimiento circular, para cualquier movimiento. Incluso si es rectilíneo, este vector de observación de la partícula, posición de la partícula respecto al observador, en el tiempo va barriendo ángulos. Y hablamos de que hay giro. ¿Sí? Bueno, con estos dos ejemplos espero que esto funcione. Un ejemplo más para dibujar, pero lo dejo que ustedes elaboren. Porque es muy natural de hacerlo nomás. Es el movimiento de un péndulo. Péndulo simple decimos. Respecto a algún punto soporte en el techo, que va a ser el punto O, un hilito de longitud L, una partícula de masa M, que se aparta un ángulo θ respecto de la horizontal, de la vertical, y bueno, lo he hecho andar y la partícula va a ser movimiento de trayectoria circular, obligado por la longitud del hilo. Entonces, el punto O, naturalmente lo vamos a tomar acá arriba. Y el momento angular de la partícula, y bueno, dibujo respecto de O, el vector RO. Estaría acá encima. Esta es la longitud del hilo, no sé por dónde ponerla. Este es el vector RO, desde O hasta la partícula. Y no sé, si está subiendo, esta es la velocidad tangencial a la circunferencia. ¿Y para dónde apunta el momento angular cuando esto está subiendo? Mano derecha. RO.
tira así para abajo. Por B, apunta hacia afuera. Giro hacia aquel lado, RO, momento angular hacia afuera. Y cuando la partícula se detiene, llegamos acá arriba, y bueno, tiene velocidad 0, así que esta cuenta va a dar 0. Y cuando la partícula va de vuelta, tiene velocidad para aquel lado. Y el momento angular, ¿para dónde va a apuntar? Insisto, con la mano derecha, que es un poco de maniobra, de alguna manera te voy a poner la mano como para que, dibujando el RO así prolongado, lo vuelco sobre B, queda un poco incómodo, pero hasta ahí. Acá, vuelco sobre B, y el momento angular es hacia adentro. Entonces, en un movimiento de péndulo, que ya hemos visto, el ir y volver, típico de oscilaciones, tiene que ver con que el momento angular va a apuntar para adentro, después se hace 0 y después apunta para afuera. Tienen que imaginar el momento angular como para allá, se acorta, se da vuelta. Cuando llega acá arriba, cuando la velocidad es máxima, va a ser máximo el modo del momento angular. Perdón, si estoy mirando hacia abajo, volviendo, era así, ¿no? Entonces cuando vuelve y la velocidad es máxima, máximo momento angular hacia adentro. Cuando llega acá arriba, el momento angular es 0. Cuando empieza a volver, el momento angular empieza a apuntar para afuera. Máximo módulo, cuando la velocidad es máxima, vuelve a detenerse. Entonces, el momento angular es un vector que acá está en función del tiempo oscilando. Apunta para adentro, 0, para afuera, 0, para adentro. Y es periódico. Entonces, es un buen ejemplo, insisto, para decir que el momento angular depende del tiempo. Y su forma va a ser algo que tiene que ver con, con las oscilaciones. Son pequeñas oscilaciones, va a tener que ver con la amplitud y con el seno de omega por t, donde omega es la frecuencia angular. O sea, combinando las oscilaciones con este cálculo de momento angular, tenemos que el momento angular es función del tiempo. Y va a tener alguna forma, no pongo todo, por el coseno. Bueno, va la velocidad, así que si R... No, por el seno de omega t. Donde este omega es la frecuencia angular de la oscilación. Bueno, listo, ya lo conté. Entonces, es natural analizar este movimiento, que es una rotación respecto al punto O para un lado y para el otro, usando LO. Es un buen ejemplo para practicar qué es el momento angular de la partícula respecto al punto O. Bien, así que hasta ahí ejemplos y ejemplo de construcción o de evaluación. Si conozco la posición y conozco la velocidad, bueno, voy y hago la cuenta. Lo escribo de vuelta, me arrepentí de borrarlo. LO, entonces, que depende del tiempo, se calcula como la masa de la partícula por la posición respecto del punto O, que depende del tiempo cuando la partícula se mueve, multiplicado vectorialmente por la velocidad de la partícula, que también depende del tiempo en general. Entonces, ahora hablemos de cómo depende del tiempo esto. Bueno, depende del tiempo por R y por B. Y ver cómo depende del tiempo algo, a esta altura del curso, ya es hacer la derivada respecto del tiempo. Ver cómo cambia es estudiar el cambio respecto al tiempo, la derivada. Y cuando haga derivada, y bueno, va a aparecer la derivada de la velocidad, que es la aceleración de la partícula. Y la aceleración, según la ley de Newton, tiene que ver con las fuerzas. Entonces, ¿cómo cambia esto en el tiempo? Tiene que ver con las fuerzas aplicadas. Pero de alguna manera que hay que elaborarla y dejarla prolija. Ahí viene el concepto de torque de una fuerza, o momento de una fuerza, que es la característica de la fuerza que se vincula con el momento angular. Eso lo armo ahora. Entonces, situación general. Respecto al punto O, tengo una partícula de masa m. La posición es RO. Vamos más lejos. Tendrá alguna velocidad, no la dibujo por ahora. Y sobre la partícula típicamente actúan fuerzas. Vamos a poner negro. Una fuerza F1, una fuerza F2, otra fuerza F3 por dibujar. Para encarar un análisis de esto, ustedes ya están entrenados. Miran la partícula, miran la situación, distinguen qué fuerzas hay, distinguen quién las hace. Si pueden, distinguen cuánto valen, y si no, por lo menos para dónde apuntan. Y le ponen nombre a cada una. Si son datos, vemos, y si hay que calcularlas, vemos. Pero
hacen el diagrama de cuerpo libre de la partícula, ¿sí? Lo que vamos a combinar es las fuerzas con esta idea de que hay una posición RO respecto a este inercial que depende del tiempo. Y vamos a poner una vez más que estamos trabajando con ejes, o sea, con un sistema, que estamos trabajando con un sistema inercial, porque si voy a usar la segunda ley de Newton tengo que estar seguro que estoy mirando las cosas desde un sistema inercial, así que mejor lo dibujo. Y vamos a averiguar cuánto vale la derivada de esta cantidad LO respecto del tiempo. Pongo tipo pregunta, vamos a averiguarlo. Porque la tenemos definida y hacemos la derivada. Y es la derivada de un producto vectorial, pero funciona como otras veces, que es la derivada del primer vector por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo, no, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Regla de Leibniz para multiplicar, para derivar un producto. Entonces, la derivada del momento angular respecto del punto O respecto del tiempo, copio de vuelta, la vamos a ir elaborando. La masa es constante, así que sale afuera de la derivada. Y tengo que hacer la derivada de este producto. RO por B. Y la derivada del producto es lo que les decía recién, con la regla de Leibniz. Vamos a poner un poquito más acá. La masa por la derivada del primer factor. La derivada respecto del tiempo de R, posición, por la velocidad sin derivar, más, pongo la masa M porque de acá sale una suma y estoy distribuyendo la masa, M, por el primer factor RO sin derivar, por vectorial, producto vectorial, la derivada del segundo. Bien. Y esta primera derivada era hasta acá, y esta es acá. Ahí se ve mejor. Bueno, ¿cuánto va la derivada de RO respecto del tiempo? Y es la velocidad de la partícula. Si hace falta, porque puse este punto O acá, hay que ver que acá hay alguna posición respecto al origen, que puedo llamar, no sé, un vector A, por ejemplo. Y resulta que la posición R respecto al sistema de referencia del origen se va a escribir como este vector A más RO. Esta vueltita la doy porque se me ocurrió poner O no en el origen, si no, no hacía falta. Pero bueno, si hago la derivada de R, la velocidad, que es la derivada de R respecto del tiempo, visto desde el origen como corresponde, ¿qué me va a dar? Bueno, me va a dar la derivada de una suma, y como el primer vector es constante, porque este punto O es fijo en el sistema inercial, acá se nota bien. Este punto O, no sé si insistí mucho, está fijo en un sistema inercial. Este momento angular es LO, y vamos a poner con cartelito respecto de un punto O que está fijo en un sistema inercial, o en el sistema inercial que usamos. Entonces, que O está fijo quiere decir que esta posición A respecto del origen del sistema inercial es constante, está fijo. Entonces, cuando va la derivada respecto del tiempo, nada, se va, 0. Y queda la derivada de RO respecto al tiempo. Este depende del tiempo, ahí. Entonces, la derivada de RO, vista desde el punto O vista desde el origen, da la velocidad de la partícula. Entonces, este factor es la velocidad de la partícula. ¿Y qué pasa cuando multiplicamos vectorialmente un vector por sí mismo? Quedó B por B. Eso da 0. Porque B es paralelo a B. ¿Se acuerdan que el producto vectorial da 0 siempre que los vectores que multiplico sean paralelos? Porque forman un ángulo 0. O antiparalelos también. En este caso, forman ángulo 0. Y el seno de 0 es 0. Así que el producto vectorial es 0. Toda esta parte desaparece. Y queda solamente esta. Y la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que está acá, más vale que es la aceleración de la partícula. A de t. Entonces, ¿qué averiguamos con esta cuenta? Que la derivada de LO respecto del tiempo es igual a la masa de la partícula
por la posición respecto al punto de observación por la aceleración. Como era de esperar, la derivada del momento angular respecto del tiempo tiene que ver con la aceleración de la partícula y entonces tiene que ver con las fuerzas. Lo que no era tan inmediato era que, mirá qué linda cuenta, que una parte se fue, una parte se hizo cero y quedó bien cortito. ¿Sí? Quedó ahí. Entonces, esa es la cinemática. Pero vamos a combinar ahora con la segunda ley de Newton. ¿Sí? Borro este desarrollo porque la derivada ya quedó acá, hecha como derivada de un producto que está acá arriba. Permiso. Entonces, si necesitaban esto es para ver, cuando hago la cuenta, por qué el primer término daba 0. Lo van a tener... Tienen que entender por qué. Y por otro lado, masa por aceleración porque estaba la masa acá, es igual a la sumatoria de fuerzas externas. Bueno, a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre la partícula. No digo externas o internas, se me escapó, porque si es una sola partícula, la que estudio, no hay nada interno. Cuando hablo de sistema de partículas, sí me tengo que acordar de decir si las fuerzas son internas o externas, pero acá se me escapó. Entonces, masa por aceleración es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Vamos a poner fuerzas F sub... no quiero usar la letra I, porque en el sistema de partículas usamos I para contar la partícula 1, la 2, la 3. Entonces, para usar otra letra, vamos a poner F sub nu, una letra griega. Masa por aceleración, suma de fuerzas, segunda ley. La podemos usar, sí, porque estamos en un sistema inercial. Entonces, combinando segunda ley con esta cuenta cinemática que hicimos recién, resulta que la derivada del momento angular, que es la cantidad nueva que estamos mirando, respecto del punto, calculado respecto del punto O, la derivada respecto del tiempo, que en general va a ser una función de tiempo, es igual a RO por esta suma. Lo voy a escribir dos veces. Es RO, la posición de la partícula, por, en lugar de masa por aceleración, la suma de las fuerzas que actúan. Que quizás dependan del tiempo, no sé. Ya hemos visto de todo. Que es la fuerza neta, además. Pero me gusta más, como tengo un vector multiplicado por varios términos que están acá, piensa en esta suma como si fuera un paréntesis con varios términos, voy a distribuir RO multiplicado por cada término de la suma. Y eso se escribe como poner la suma afuera, para decir, hay tantos términos, de los términos que son RO, pasado adentro, por la fuerza que corresponda, la 1, la 2, la 3, las que haya. Y este paquete, posición de la partícula respecto al observador, multiplicado vectorialmente por la fuerza que esté actuando, tiene nombre, y va a ser importante ubicarlo, y se llama torque, o momento de la fuerza F aplicada sobre la partícula respecto del punto O de observación. Siempre lo que hacemos es respecto del punto O de observación. Entonces, esto se llama torque. Lo vamos a anotar con la letra tau. Algún libro pone T, pero como T lo usamos para tensión, mejor tau, como una T con curvita, letra griega. Torque de la fuerza F nu, o sea de la 1, de la 2, de la 3, una por una, el torque de una fuerza. Voy a poner tau nomás y voy a poner el nombre torque. O momento de una fuerza. Y es, de alguna manera, lo que quedó como importante para ver cómo varía el momento angular. O sea, ¿qué construcción hay acá? Más allá de cómo es la cuenta que ahora seguimos. Bueno, es lo que quedó de la fuerza, lo que importa de la fuerza, en cuanto a cambiar el giro de la partícula. Afecta al cambio del momento angular, afecta al cambio de la forma de girar. Si va a girar más rápido o si va a girar más despacio de alguna manera. Entonces, el torque de una fuerza es lo que importa de la fuerza con respecto a cuánto hace girar a la partícula respecto del punto O. O cómo modifica el giro de la partícula respecto del punto O. Así como una fuerza es lo que, desde un agente externo, modifica la velocidad de la partícula, causa aceleración, el torque de la fuerza es lo que causa
cambio en el momento angular. Si no hay fuerzas, más vale que esto va a ser 0, me diría que esta derivada vale 0 y que el momento angular no cambia. Si hay fuerzas, me dice cuánto cambia. Ahora, puede haber fuerzas y que te da este producto de 0, porque esto es un producto vectorial, que va con el módulo de este, por el módulo de este, por el seno de un ángulo. Entonces puede haber fuerza y por culpa del seno del ángulo ese, no sé si esto va a ser positivo o negativo, va a dar 0. Bien. Contado, ahora seguimos en detalle. Entonces, lo que importa acá es, para una fuerza, ¿cuánto vale el producto vectorial? Voy a borrar esto de vuelta. Así como borré la cuentita, voy a borrar que lo importante en la cuenta esta es el vector RO, posición de la partícula respecto del punto de observación. Sí, no les comenté que subí al campus, a nuestro curso, los apuntes del año pasado. Estaban divididos en 4 clases. Ahora lo vamos a hacer en 3 porque estaba medio vueltero. Me disculpo, lo puse como estaba escrito del año pasado, pero está medio largo. Entre la clase 2 y la 3 vamos a hacer algo más compacto respecto a lo que tienen para leer. Pero bueno, en ese apunte yo no había puesto RO, había puesto R directamente. En todos los libros ponen R, creo. Yo que inventé acá para molestarlos. Anotar siempre RO. ¿Por qué? Porque hice este invento de notación. Para que siempre se acuerdan, para que siempre estemos insistiendo que lo que calculamos es respecto de un punto de observación. Entonces, antes de hablar de momento angular, la primera pregunta es, ¿de dónde lo vamos a mirar? ¿Cuál es el punto O que vamos a usar? Ustedes aclaran el punto O y bueno, R lo miden a partir de ahí. Si aclaran el punto O y uno tiene ganas de poner los ejes acá arriba, buenísimo, lo puedo hacer. Y entonces lo llamo R directamente como todos los libros. Pero mi presentación era insistir en que esto es respecto de un punto que uno lo puede elegir. Y que a veces es natural. Si es un momento circular, el centro de la circunferencia. Si es un péndulo, el punto de suspensión. Pero en otros casos tendrán que discutir. ¿Y dónde pongo el punto O? Bueno, depende de dónde lo pongan, lo que va a salir. ¿Ok? Bien. Entonces, también, depende de dónde sea el punto O, es el torque de la fuerza. La fuerza vale tantos newton, apunta para tal lugar. Pero si me lo combinan con un RO, tengo que hacer esta cuenta. Entonces, pongo por acá de vuelta. Torque. En general, de una fuerza F, que actúa sobre la partícula, respecto del punto de observación. ¿Qué es esto? Pongo F para no andar poniendo F1, 1, 2, una fuerza F. Si tengo un dibujito, que acá está el punto de observación, acá está la partícula, entonces este es RO. Y acá está la fuerza, como está 3, no sé. F. ¿Qué cuenta hay que hacer? El torque de la fuerza F lo voy a anotar de alguna manera tau en general. Pero voy a poner acá tau sub F, para decir es el torque de la fuerza F. Ustedes en un ejemplo calcularán el torque del peso, el torque de la normal, el torque de la tensión del hilo, el torque de la fuerza de roce. O sea, para cada fuerza, su torque. Entonces voy a poner torque de la fuerza F. Es el producto de RO respecto al punto de observación, producto vectorial con la fuerza. Y este es un vector. Entonces, dibujito, vamos a verlo. La cuenta es la misma que cuando decimos, bueno, en la estructura, es la misma que cuando decimos R por B. Ahora es R por F. Entonces, es un producto vectorial. El módulo del torque de la fuerza F, nada nuevo, es el módulo de RO. Pongo RO, que es la distancia del punto de observación al punto de donde está aplicada la fuerza, por el módulo de la fuerza, pongo F sin flecha, tantos newton, por el seno del ángulo, voy a llamar phi de nuevo, que se dibuja prolongando RO, o sea, entre la dirección de la prolongación de RO y la fuerza F. Entonces, insistamos, digo insistir porque es la misma estructura. Si la fuerza apuntara
igual que RO, el ángulo sería 0. Y la fuerza no hace torque, porque el seno de 0 es 0. Entonces una fuerza que tira hacia afuera respecto al observador no hace torque, no provoca giro. Insisto, la idea es, estamos rescatando con esta cuenta cómo la fuerza provoca giro. Y una fuerza que tira hacia afuera no provoca giro. Una fuerza que apunte hacia el observador, con un ángulo de 180 grados, tampoco provoca giro. Una fuerza va a provocar giro si tiene componentes de costado con respecto a RO. O sea, no paralelas a RO. Y cuanto más de costado esté, si F es bien perpendicular a RO, es cuando más efecto de giro tiene. Que se nota porque el seno de 90 grados es 1 y es lo más que puede valer el seno de un ángulo. Entonces, el efecto de giro de una fuerza, que se escribe así, así se define, así lo tienen que hacer, lo interpretamos como que es mayor cuanto mayor sea la distancia del observador a donde está la partícula. Y también es mayor, bueno, cuanto mayor sea la fuerza, pero también es mayor cuanto más perpendicular esté la fuerza a RO. Entonces, se puede hacer de muchas maneras. Uno puede pensar que F por el seno del ángulo es como descomponer F en la dirección angular. F por el seno del ángulo daría esta proyección de F. Esta proyección, la ortogonal a RO, es F por el seno del ángulo. Esta. No sé poner acá. F seno de phi es esta componente. Entonces, de la fuerza que apliquen, la componente que se aprovecha para el torque es la componente perpendicular a RO. ¿Sí? Hay una fuerza, una componente útil para el giro y una componente, si tiro sobre la dirección radial, que es inútil para el giro. Bueno, el torque pesca de una fuerza es la componente útil para el giro. Y eso depende de la posición de la partícula respecto de donde la queremos ver girar. ¿Sí? Entonces, esto es torque. Puse el módulo y también hay que poner dirección y sentido. Producto vectorial. Si lo dibujo en el plano, RO está en el pizarrón, F está en el pizarrón, el torque es perpendicular al pizarrón. Para adentro o para afuera, nada nuevo, regla de la mano derecha. Todo viene de amigarse, déjame decir, con el producto vectorial. Prolongo RO con los dedos, cierro sobre F, me da un torque hacia afuera. Entonces, una fuerza que tira más bien para este lado, provoca un giro hacia afuera. O sea, positivo en esta dirección antihoraria. ¿Sí? La fuerza, si tira para el lado positivo, bueno, perdón, me mandé sin avisar a usar la convención esta de curvita horaria o antihoraria. Horaria o antihoraria. Antihoraria suele ser positivo, así lo dibujé. Y entonces, si la componente de la fuerza tira para el lado de giro positivo, tengo un torque positivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que como flecha apunta para afuera. Entonces, de vuelta, como hablé hoy de LO. Y más que escucharlo tienen que armar ustedes. Para qué lado gira la cosa, tiene que ver con para qué lado apunta el producto vectorial. Entonces, si apunta para afuera o apunta para adentro del pizarrón, tiene que ver con estas flechitas curvas de para un lado o para el otro. Las convenciones de si la velocidad angular, si el torque, si el momento angular, pensado como giro, como ángulo, lo llamo positivo por un lado y negativo para el otro, tiene que ver con que son vectores que apuntan para afuera o para adentro de la hoja que están, o del plano que están mirando. Insisto. A ver, sé que no lo estoy explicando cerrado, pero insisto para que ustedes piensen. La convención de positivo o negativo, cuando algo es antihorario u horario, tiene que ser compatible, o es básicamente lo mismo que decir si los vectores estos apuntan para adentro o para afuera. Para afuera o para adentro. ¿Sí? Y ustedes pueden elegir. Yo no lo digo como un reglamento porque ustedes pueden elegir. Hay veces que cuando sea un momento angular tenían ganas de llamar positivo para aquel lado. Este sentido de giro. Y en otro problema querían decir positivo para este lado. Entonces ustedes eligen. Pero esa elección tiene que ver con si el momento angular es positivo para adentro, o sea, es una componente en el eje Z, digamos, perpendicular al plano, con el eje Z puesto positivo para acá o positivo para allá. Bueno.
tengan cuidado en la práctica con esas convenciones y afiancen la idea de signo del giro con sentido de torque y sentido de L. No sé si los compliqué, pero más vale que lo anuncie antes de que en la práctica se mareen. Tienen que prestarle mucha atención a para dónde apuntan estos vectores, tanto L como en los torques tau, y relacionarlo con el sentido de giro, como harían tipo horario antihorario. Bien, entonces, ¿qué quedó acá? Que la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo es igual a la suma de los torques. Porque en este recuadrito lo que hicimos fue ponerle un nombre a esto. Entonces, ¿qué queda? Lo voy a poner por acá arriba. Combinando la cuenta de derivar L y la segunda ley de Newton, nos queda que la derivada de la cantidad de movimiento de la cantidad de movimiento angular. A ver, descontélo otra vez, repito porque se me hizo un trabalengua. Esta cantidad L se llama momento angular o cantidad de movimiento angular. Son los dos nombres que tiene. Hay un tercer nombre en algún otro libro que es impulso angular. Así como P, masa por velocidad, tenía varios nombres, este L tiene varios nombres paralelos o similares, con el adjetivo angular. Entonces, la derivada del momento angular o cantidad de movimiento angular de la partícula respecto del punto O, derivada de eso respecto del tiempo, resulta ser igual a la suma sobre todas las fuerzas que actúan de los torques de las fuerzas que actúan. Este nu significa todas las fuerzas. O sea, sumar 1, 2, 3, sumar todas las fuerzas. Si tuviera más lugar, pongo todas las fuerzas aplicadas a la partícula. Y si tuviera más lugar, pondría en el momento en que están estudiando esto, porque esto es instantáneo. En cada momento, cada foto que se saca, averiguo cuánto va la derivada de L respecto del tiempo. Entonces, la derivada de L respecto del tiempo es la suma de los torques de las fuerzas aplicadas. Y eso a veces lo comentan como, o lo mencionan como, la versión de la segunda ley de Newton para el momento angular de la partícula. Así como la derivada de P respecto del tiempo era la suma de las fuerzas, es muy análogo a decir la derivada de L respecto del tiempo es la suma de los torques. Donde había P, cantidad de movimiento lineal, y van fuerzas. Donde hay L, cantidad de movimiento angular, van torques. Y todo viene de estas cuentas de multiplicar vectorialmente la posición de observación por las cantidades que conocíamos. Entonces, se pueden hacer un montón de problemas para una partícula. Hay 5 problemas dando vuelta, creo, al principio de la práctica, parte 1 de la práctica, que tienen que ver con esta relación. Calcular momento angular, calcular torque y relacionar variación de momento angular con torque. Le doy un poquito más de vuelta a la teoría. Permiso. Resulta que quedó condensado acá, entonces, es tipo segunda ley para la rotación de la partícula respecto a un punto O. Tipo. Eso. Salió directamente de la segunda ley de Newton. Bien. Entonces, casos, propiedades, observación. No sé. Caso importante lo voy a poner como título. Caso importante. Una idea de conservación. Hemos visto principios de conservación o situaciones de conservación a lo largo de la materia que son importantes. Les digo, para el día del final es importante acomodar en su lugar todas las cuestiones de conservación. Hablamos de conservación de la cantidad de movimiento de una partícula cuando no hay fuerzas. Conservación de la cantidad de movimiento de un sistema de partículas cuando no hay fuerzas externas, es aislado. Hablamos de conservación de la energía mecánica cuando las fuerzas son conservativas. Y ahora podemos decir que hay conservación del momento angular cuando no hay torques. No pasa siempre, pero sí. Los torques de las fuerzas que actúan
suman 0, bueno, si la suma de estos torques es igual a 0, suma de vectores es 0 vector, entonces leemos el recuadro. Este lado dice 0, el otro lado es 0, o sea, L, cantidad de momento angular, no cambia con el tiempo. Que la derivada de 0 es que no cambia. Entonces, la derivada de L es 0, entonces la función momento angular de la partícula respecto al punto O, que en general es función del tiempo, resulta que no depende del tiempo. Es constante, se conserva. Decimos se conserva y significa, dicho de otra manera, que podría depender del tiempo, pero resulta que no. Que pasa el tiempo y lo miro al ratito y lo miro al ratito y vale siempre lo mismo. Y como un vector constante significa constante en módulo, dirección y sentido. O sea, hay tres cantidades acá si quieren en general. La componente X, la componente Y, la componente Z serán constantes. Si no hay torques de fuerzas externas, entonces el momento angular se conserva. Y puede haber varios casos. Si no hay fuerzas, listo, no hay torque. Pero si no hay fuerza, lo que sabemos es que la partícula viaja en línea recta. Momento rectilíneo uniforme. Puede ser que haya fuerzas, pero que el torque sea 0. ¿Por qué? Por este producto vectorial. Puede haber fuerzas que cuando hago esta cuenta me dan 0. Entonces son interesantes los casos donde hay fuerzas, pero justo esas fuerzas no hacen torque. Y miré el reloj y estamos cerca de hacer el recreo, me pasé un poquito. Vamos. Y también puede ser que, bueno, haya dos o más fuerzas que hacen torque, pero cuando lo sumo dan 0. Entonces, un caso particular de conservación es el que se llama un problema de fuerzas centrales, y es a nivel planetario, es fundamental y estamos siempre. ¿Qué pasa si tengo? Bueno, vamos a ver, tengo el Sol atrayendo a los planetas, pongo el punto O en el Sol y tengo la Tierra dando vuelta. Y vamos a poner la situación en que me olvido de los demás planetas y me olvido de la Luna. O sea, como si estuviera solita. ¿Qué fuerza hace el Sol sobre la Tierra? Ley de gravitación hace una fuerza de atracción. Y respecto del Sol, si acá está el punto O, ¿qué torque hace? Bueno, el factor RO, posición del objeto Tierra respecto del punto de observación, es así. Y son antiparalelos, o sea, uno apunta para allá y el otro a 180 grados. En esta situación, el torque de la fuerza F, el torque del Sol actuando sobre la Tierra, es 0. Hay fuerza pero no hay torque. A esto se lo llama en general una fuerza central. Si tengo un punto, tipo centro, que todas las fuerzas o son hacia ahí o en contra de ahí, son de atracción o de repulsión respecto de un centro, se dice que las fuerzas son centrales, es el nombre, pero va a llegar a este dibujito. RO y F son paralelos. Y si son paralelos, seno de 0, 0, seno de 180 es 0 y el torque da 0. Entonces, mientras la Tierra orbita alrededor del Sol, que hace una elipse, con el Sol en uno de los focos, todo eso, lo habrán escuchado. Hay algo en la práctica de esto. Y históricamente tiene que ver con la ley de Kepler. Primero, entendimiento serio de la órbita de los planetas. Resulta que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, la órbita, es un movimiento donde la cantidad de momento, el momento angular o cantidad de momento angular es constante. Entonces, el momento angular de la Tierra respecto del Sol, en lugar de O pongo Sol, es fijo. Y eso quiere decir que no sé para dónde apunta, pero bueno, si lo dibujé en el pizarrón, RO es así, la velocidad es así, apunta hacia afuera, perpendicular al pizarrón, y todo el tiempo, durante toda la órbita, todo el año y todos los años, él sigue apuntando en la misma dirección. O sea, nos sirve para encontrar en el caos que tenía la gente de ver las estrellas moviéndose y no saber de dónde pararse y dónde ponerse, nos sirve para encontrar algo fijo. Algo conservado es algo fijo. El eje del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, esa elipse,
visto como una rotación, el eje de esa rotación es siempre el mismo. ¿Sí? Y lo sacamos de estas cuentas. Bueno, pausa y seguimos después de 5 minutos.